Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar uno de los conflictos más curiosos, pero también más importantes de la historia de México, o sea, la Guerra de los Pasteles. Quizá el nombre suena chistoso, como si fuera una pelea por comida, pero en realidad detrás de eso hay temas súper serios como la política, la economía, los conflictos internacionales y de la debilidad de México independiente. A lo largo del video les voy a contar qué estaba pasando en el país, por qué empezó realmente este conflicto, qué hicieron Francia y México y qué consecuencias dejó. Así que vamos a empezar para entender por qué algo tan simple como unos pasteles terminó en una guerra internacional. Para empezar, necesitamos ver cómo estaba México durante esos años. Estamos hablando de la década de 1830, cuando México todavía era un país muy joven. Apenas habían pasado unos 17 años desde la independencia y sinceramente el país estaba hecho un caos. Había inestabilidad política, los presidentes cambiaban a cada rato, los grupos conservadores y liberales peleaban por el poder y además México estaba en crisis económica. No había suficiente dinero, había deudas y muchas zonas del país estaban prácticamente sin control del gobierno. En este ambiente, las potencias extranjeras como Francia e Inglaterra veían a México como un país débil y fácil de presionar, y ahí es donde comienza la historia. El nombre de esta guerra viene de un caso que, en serio, parece sacado de una historieta. Había un pastelero francés, Monsieur Remantel, que tenía su panadería en Tacubaya. Él aseguró que en un disturbio, unos oficiales mexicanos entraron a su establecimiento, comieron y destruyeron todo, y que el gobierno mexicano nunca le pagó los daños. Por este motivo, el pastelero exigía una compensación económica. Aunque su reclamo parecía pequeño, Francia lo tomó como parte de una lista enorme de quejas contra México. Así que lo de los pasteles solo fue el pretexto perfecto para presionar al país. Pero bueno, aunque la historia del pastelero es la más conocida, las causas de la guerra eran mucho más profundas. Muchos ciudadanos franceses que vivían en México decían que habían sido afectados por disturbios y problemas políticos. Francia reclamaba que el gobierno mexicano no protegía sus negocios ni sus propiedades. Entonces, Francia hizo una lista enorme de daños y pidió 600,000 pesos, que en ese tiempo era una cantidad demasiado exagerada. México claramente no podía pagar ese dinero. Estábamos en crisis y con muchísimos problemas internos. Además, el rey de Francia, Luis Felipe, quería demostrar fuerza como potencia internacional y México era un objetivo relativamente fácil para presionar. Así que la situación política de México, la presión extranjera y las reclamaciones económicas fueron las verdaderas causas del conflicto. En noviembre de 1838, Francia decidió actuar militarmente. Mandó una flota naval al Golfo de México y colocó un bloqueo en el puerto de Veracruz, que era el puerto más importante para el comercio del país. México trató de resistir, pero Francia tenía buques modernos y un ejército muy organizado. Cuando México siguió negándose a pagar, los franceses bombardearon la fortaleza de San Juan de Ulúa, una de las principales defensas de Veracruz. Fue un ataque fuerte y México no tenía los recursos ni el armamento para enfrentarse de igual a igual. Durante este conflicto reapareció una figura muy conocida, Antonio López de Santa Anna. Él había sido presidente y tenía mucha fama, así que decidió dirigir parte de la defensa. En el enfrentamiento, Santa Anna perdió una pierna por una explosión. Esto lo convirtió en una especie de héroe de guerra para muchos, y ese incidente le ayudó a regresar después al poder. Mientras tanto, el bloqueo afectó muchísimo la economía mexicana. No entraban mercancías, no salían productos, y eso empeoró la situación del país. Al final, la guerra no fue muy larga, pero sí fue dura. México estaba agotado, sin recursos y con un puerto bloqueado. Fue gracias a la intervención de Inglaterra, que actuó como mediadora, que ambos países llegaron a un acuerdo. México aceptó pagar los 600,000 pesos que Francia exigía, aunque eso aumentó más la deuda nacional. Una vez firmado el acuerdo,
Francia retiró su flota y el conflicto terminó oficialmente en marzo de 1839. Consecuencias de la guerra fueron mucho más importantes de lo que parece, ya que México quedó más endeudado, lo cual afectó su economía durante años. Aparte, se demostró la debilidad del país en esos tiempos. Francia ganó muchísima influencia y Santa Anna recuperó el papel político que tenía anteriormente. Aunque el nombre suena curioso, el conflicto reveló problemas graves dentro de México. En conclusión, aunque el nombre pueda sonar gracioso, la Guerra de los Pasteles fue un conflicto que reflejó la fragilidad del México independiente. No solo se trató de una queja por unos pasteles, sino de un país que estaba pasando por una situación muy complicada y que fue presionado por una potencia extranjera. Este episodio nos recuerda que la estabilidad política y económica es fundamental para que un país pueda defenderse. Les agradezco por ver mi video. Espero que ahora puedan entender un poco mejor este acontecimiento tan curioso pero también tan importante de nuestra historia.